En esta ocasión vamos a leer un libro que se llama Historia de la Sangre, que es Leyendas, Ciencia y Negocio, y es de Douglas Starr. Bueno, aquí ya trae su mini biografía. Y al parecer fue editado en el año 2000 y es en España. En fin, voy a leer el capítulo 13 porque me pareció interesante. No sé, para los que tengan la oportunidad de conseguirlo, pues consíganlo. Se me hizo interesante esto que a continuación les voy a leer. Y se llama Días Borrascosos. Y como les dije, es el capítulo 13. Y ellos comienzan. Managua, o el autor comienza, Managua, en Nicaragua. Era a mediados de los 70 uno de los lugares más míseros del mundo. Se está refiriendo a Managua, Nicaragua. Era a mediados de los 70 uno de los lugares más míseros del mundo. El centro estaba cubierto desde el terremoto de 1972 por una masa de cascotes y maleza. El hecho de que persistieran tan visiblemente los efectos del desastre constituía un testimonio de la corrupción del dictador de la nación, Anastasio Somoza Debayle, cuando empezó a llegar el dinero de la ayuda internacional. Somoza se cuidó de canalizarlo hacia los negocios de la familia en vez de reconstruir la ciudad. Había dejado la capital de la nación como un desierto urbano, una ciudad sin corazón. Un comportamiento así tenían precedentes, por lo menos en lo referente a su familia. En las décadas que siguieron a la conquista del poder por parte de su padre, la fortuna de los Somoza, que solo contaban en un principio con un pequeño cafetal, llegó a reunir propiedades valoradas en $500 millones, incluido el 60% de los terrenos agrícolas del país y el control de cualquier empresa nicaragüense de alguna importancia. Tras 2 generaciones de opresión, corrupción y administración inepta, Nicaragua se hallaba al borde de la revolución y la mayoría de los habitantes de Managua sufría las plagas de la pobreza, el analfabetismo, las enfermedades y una alimentación deficiente. Esto último es más interesante, una alimentación deficiente. En este paisaje desolado permanecían relativamente intactos unos cuantos edificios. Uno de estos era el Hotel Intercontinental, una enorme pirámide escalonada de hormigón y cristal, concebida para evocar la grandeza de los mayas. Doblando la esquina, uno encontraba otra serie de construcciones, un trío anodino de edificios achaparrados y estucados, de un blanco inmaculado e higiénico. El conjunto estaba rodeado por un muro alto, que solo era posible franquear por una puerta estrechamente vigilada. Dentro harían cola los andrajosos y desesperados que habían acudido a vender su plasma. Aquel centro era, la compañía centroamericana de plasmaféresis o plasmaféresis. Era una de las pocas empresas rentables de la ciudad, propiedad de un exiliado cubano, el doctor Pedro Ramos Quirós, y establecida en inmuebles arrendados a los de Somoza o a los Somoza. Fue por un tiempo el mayor centro de plasmaféresis del mundo. Disponía de casi 200 camas y contaba con 2 docenas de médicos y centenares de otros empleados. En su momento de mayor pujanza, el centro recogía diariamente plasma de 1 millar de personas. Moderno y limpio, proporcionaba comida gratuita y dinero a los nicaragüenses que hasta allí acudían. Muchos de los habitantes de Managua lo llamaban, sin embargo, la casa de los vampiros. Para ellos encarnaba la codicia insondable del régimen de Somoza, tras haberse apoderado de todas las riquezas que su país podía ofrecer. El dictador recurría ahora a beneficiarse de la sangre de sus ciudadanos. El centro de Nicaragua fue una de las numerosas instalaciones de plasma que surgieron en el tercer mundo durante el periodo salvaje de esta industria, cuando el auge de los productos del plasma, que se había difundido por Estados Unidos, alcanzó la mayor parte del mundo industrializado. Impulsada por un incansable apetito de albúmina y de los nuevos factores coagulantes, la demanda creció cada año en porcentajes de 2 dígitos. La mayoría de los productos destinados a cubrir estas necesidades procedían de un puñado de empresas norteamericanas, entre ellas Armour, Cutter y la división Island de los laboratorios Baxter,
que se obtenían o que obtenían su materia prima de donantes de Estados Unidos, bien fuera estudiantes, reclusos o habitantes de los barrios míseros. Pero incluso esta fuente de abastecimiento, como descubrieron, tenía sus límites. La plasmaféresis, aunque inocua y lucrativa, era el tipo de actividad que repelía a la clase media. Aumentaba por añadidura la competencia para controlar el volumen limitado de donantes. Escaseaban ya las buenas ofertas en Estados Unidos. Recuerda Fred Marquardt, presidente de la Highland, ya retirado, cuando se desarrolló en el ámbito internacional el mercado de plasma. La exigencia de fuentes de materia prima superó y lo que podían proporcionar los donantes de Estados Unidos, y de ese modo, al igual que la industria petrolífera, había realizado prospecciones en todo el mundo para hallar nuevas fuentes de crudo. Las empresas farmacéuticas dirigieron también su mirada a ultramar. La comparación no es del todo acertada. A diferencia de las compañías petrolíferas, las farmacéuticas nunca importaron la mayoría de su material, que seguía procediendo de donantes de Estados Unidos. Tampoco recurrían los fabricantes de medicamentos a jeques de reinos del desierto. Dirigieron su atención, por el contrario, a donde más abundaba la materia prima, los populosos barrios de algunas de las naciones más pobres del mundo. Pero esto con el tiempo minó sus propósitos. Por mucho que pudieran haber pagado por su plasma o por bien que tratasen a los donantes, los encargados del fraccionamiento jamás escaparían al estigma de obtener beneficios por sangrar a los pobres. Es difícil decir cuándo llegaron del tercer mundo los primeros envíos de plasma, aunque los datos de la Food and Drug Administration revelan que hacia el comienzo de los años 70 estaba ya en marcha un comercio activo. El primer centro que llamó la atención pública fue uno montado en Haití llamado Emo Caribbean, situado en Puerto Príncipe, la capital más mísera del hemisferio occidental. La fundó Joseph B. Gorenstein, un corredor de bolsa de Miami asociado con Lugner Cambrone, el temido ministro haitiano del Interior y Defensa. Los técnicos del centro recogían diariamente plasma de centenares de donantes y lo congelaban y remitían vía Air Haiti, empresa de la que era accionista Cambrone. Exportaban hasta 6,000 litros al mes a empresas farmacéuticas de Estados Unidos, Alemania y Suecia. Pagaban bien las donaciones, $3 por litro, que equivalían al triple del Jordán medio, pero el estado de los donantes resultaba deplorable. Muchos andrajosos y descalzos empezaban a formar cola a las 6:30 de la mañana. En un país de absoluta pobreza y con una asistencia sanitaria primitiva eran numerosos los que padecían sus propios problemas médicos, como observó Richard Severo, un reportero del New York Times, que reveló estas actividades en enero de 1972. Entre las enfermedades predominantes figuraban la tuberculosis, el tétanos, las afecciones gastrointestinales y las derivadas de la desnutrición. La cuota de calorías de los haitianos es una de las más bajas de América, pero según el director técnico de la compañía, solo se rechaza a causa de su debilidad extrema del 1 al 2%. Gorenstein defendió energéticamente el centro como una importante fuente de ingresos para donantes y empleados. Además, afirmó su plasma era infinitamente más sano que el que procede de los barrios miserables de algunas ciudades de Estados Unidos, lo que en algunos casos extremos puede que fuese verdad. Pero la revelación inquietó al dictador de Haití, Jean-Claude Baby Dog Duvalier, que trataba de cultivar una imagen más moderada que la de su padre. Transcurridos solo 22 meses de los 10 años de concesión, cerró sin más Emo Caribbean. El fracaso de Gorenstein no hizo que otros desistieran del empeño de obtener plasma en diversos países americanos. Constituían en realidad un terreno favorable a la recogida en razón de su proximidad. El bajo coste de vida
y el gran número de donantes pobres dispuestos a colaborar, por añadidura y pese a las crecientes deficiencias de nutrición en la zona, se creía, o al menos eso aseguraba los recolectores, que los donantes proporcionaban un plasma de gran calidad por obra de su dieta de frijoles rica en proteínas. Esto es importante, que los donantes proporcionaban un plasma de gran calidad por su obra de su dieta, o por obra de su dieta de frijoles rica en proteínas. Por añadidura y pese a las crecientes deficiencias de nutrición en la zona, se creía, o al menos eso aseguraban los recolectores, que los donantes proporcionaban un plasma de gran calidad por obra de su dieta de frijoles rica en proteínas. A lo largo de los años, empresas de Estados Unidos adquirieron plasma en más de media docena de países, entre los que figuraban México, Belice, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Colombia y Nicaragua. Obteníamos tanto plasma de Costa Rica, ha bromeado Marquardt, que probablemente se convirtió en el segundo capítulo de sus exportaciones después de los plátanos. Mientras tanto, las empresas farmacéuticas de Estados Unidos establecieron sus propios centros de plasma féresis a lo largo de la frontera meridional del país, para que los mexicanos pudieran cruzarla y salvar así los inconvenientes de la importación de ese líquido. Un rasgo específico de este periodo de explotación fue el carácter marrullero y extravagante de los explotadores atraídos por el negocio. Entre quienes más éxito y atención obtuvieron destacó un hombre de negocios llamado Delfino de la Garza, de una familia mexicana muy bien relacionada y que residía en una magnífica finca de Costa Rica a finales de los 60. Garza presentó a Eland un plan para establecer una cadena de centros de plasma en Centroamérica. Envió a sus hombres a Los Ángeles, donde los técnicos de Eland, o Highland, no lo sé, es Eland tal vez, los adiestraron en la obtención de plasma y en la higiene, y luego abrió un centro de recogida en Costa Rica. Disponían de 85 a 100 camas. Recuerda Marquardt, el sitio era impecable, todo de primera categoría. Poco después Garza abrió los 2 centros más en Guatemala y El Salvador. Exportaba a Eland alrededor de unos 6,000 litros de plasma al mes. Sus socios estadounidenses recuerdan a Garza no por su pericia médica, no tenía ninguna, sino por su manera de llevar el negocio, al estilo centroamericano. Garza montó sus empresas gracias a una combinación de relaciones, sobornos y simpatía personal. Claro. Era sorprendente lo bien que se desenvolvía, dice Tom Asher, un antiguo ejecutivo de Island que se retiró siendo presidente de la compañía Emacare en California del Sur. Asher recuerda que a comienzos de los años 70 visitó varios países de Centroamérica y se relacionó con funcionarios locales y hombres de negocios para tratar de establecer acuerdos que permitieran la instalación de centros. Esos arreglos, según dice, implicaban generalmente sobornos. Qué raro. Sobornos. En cada caso, descubrió que Garza se le había adelantado y obtenido los derechos en exclusiva. Qué raro. Finalmente logró cerrar un trato en El Salvador, aunque Garza tenía ya allí un centro competidor. El negocio de Asher llevaba menos de un año en marcha, cuando de repente se presentaron los ministros de Justicia y de Sanidad, con unos 15 soldados armados, y dijeron, todo el mundo fuera. Al parecer Garza había logrado hacer valer sus influencias para que cerrasen el centro Asher, o de Asher. Este necesitó meses para recuperar su equipo y solo lo consiguió reclutando un grupo de individuos que se lo llevaron en plena noche. La zona central y meridional de América no era la única del mundo donde resultaba posible adquirir cantidades industriales de plasma barato. Parte procedía de Lesoto, del miserable enclave negro en Sudáfrica, una empresa llamada Scimitar, propiedad de un antiguo director de un banco de sangre, el Dr. Ben G. Grobler. Había sido una de las personalidades surafricanas más relevantes en esta esfera como director médico del Servicio de Transfusiones de Sangre de Natal, miembro del Consejo Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Transfusiones de Sangre y vicepresidente de la Federación Mundial de la Hemofilia. Estableció además la primera planta de fraccionamiento en la región durante su trabajo en el sector de las donaciones.
gratuitas, cambió de opinión al respecto. Llegó a considerar que las donaciones no eran retribuidas por nobles que parecieran jamás podrían proporcionar al mundo plasma suficiente. Su respuesta fue su respuesta fue el establecimiento de un centro lucrativo de plasmaféresis en Lesoto. Allí adquiría plasma a razón de $5 por donación y lo vendía por un precio de 5 veces superior a acreditadas firmas farmacéuticas de Alemania, Italia y España. Grovelar afirma que obtenía un beneficio de $4 a $8 por litro después de hacer frente a los gastos de tratamiento y envío. Aquel negocio convirtió a Grovelar en un paria en los círculos internacionales de bancos de sangre. Muchos de sus antiguos colegas se preguntaban cómo era posible que hubiera podido dedicarse a la explotación de los pobres un profesional tan estimado. A juicio, semejante opinión constituía una muestra de ingenuidad. Las donaciones gratuitas estaban bien para Europa porque allí la población disfrutaba de una relativa riqueza. Eran capaces de donar sangre e incluso plasma, pero los habitantes del tercer mundo se debatían con los problemas cotidianos de la supervivencia básica y no podían permitirse el lujo de las donaciones. Esto es importante. No podían permitirse el lujo de las donaciones. Los centros como el suyo brindan una solución, recogían plasma y proporcionaban ingresos en zonas de fuerte desempleo. Tampoco admitían la afirmación tan difundida de que negocios como aquel prosperaban gracias a los indigentes. Los $5 que pagaban doblaban fácilmente los ingresos diarios de un individuo medio. Eso significaba que poseían la capacidad de atraer a ciudadanos medios, mientras que en Estados Unidos eran los indigentes quienes vendían su plasma por una cantidad relativa inferior, supuesto que no resulta necesariamente cierto, como veremos.